Buenos días, jóvenes. Para el día de hoy, aprovechando la tecnología y fortaleciendo un poco nuestras competencias tecnológicas que nos van a servir para ser más competitivos en el campo laboral, tenemos el tema de pensamiento estratégico. Este pensamiento estratégico consiste básicamente en generar una serie de ideas, de estrategias, de tácticas que debemos aplicar dentro del contexto laboral. No solamente la empresa, sino también nosotros como colaboradores. Pero nosotros no podemos avanzar sobre el pensamiento estratégico sin antes preguntarnos qué es pensar. Y aquí de pronto puede surgir un poco como el titubeo, el de pronto imaginarnos qué significa esa palabra. Aunque lo estamos haciendo las 24 horas del día, 7 días a la semana, si nos preguntan, si nos hacen esa pregunta, quizás nos bloquean para nosotros dar una respuesta positiva. El pensar es la diferencia que tenemos nosotros los seres humanos con los animales. Es la generación de ideas, es crear ideas de manera desordenada, pensamientos para solucionar una situación, para crear, para ingeniar, para innovar. Es decir, es el trabajo constante que hace nuestra mente con el fin de tener siempre un punto de referencia o una palabra apropiada o una forma de hacer. En muchos casos es un juicio, una valoración que se da con algo o alguien. ¿Cuántos pensamientos al día cree que tenemos los seres humanos? Nosotros los seres humanos tenemos más de 60.000 pensamientos en un día. Y sin embargo, la mayoría de esos pensamientos son negativos. Pensamos en el no en muchas ocasiones ante una nueva tarea que nos coloca la primera reacción como mecanismo de defensa. Para muchas personas es decir, no puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado, no soy capaz, no me corresponde. Y esto realmente lo que hace es limitar ese pensamiento, ignorando en muchos casos que tenemos ese gran recurso que es la mente y que podemos utilizarla todos los días de nuestra vida hasta, hasta que ella también termine en este planeta. Asimismo, cuando pensamos, cuando creamos, generamos ideas, estamos utilizando unas estrategias para poder llevar a cabo esas ideas. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el pensamiento estratégico con la gestión del talento humano? ¿Cómo creen ustedes que puede haber esa relación? Entonces, esta pregunta van a ser sus aportes a través del foro que corresponde al tema de hoy, que es pensamiento estratégico. Hacer un pequeño aporte de cómo creen ustedes que se relaciona el pensamiento estratégico con la gestión del talento humano. ¿Qué relación tiene y para qué sirve esta dualidad? Tenemos entonces que el pensamiento estratégico es fundamental en todas las áreas de la vida, tanto emocional, familiar o en el campo laboral. Es decir, pensar estratégicamente no está solamente diseñado para nuestra labor en las empresas, ni para los gerentes, ni para los líderes. Pensar estratégicamente es siempre encontrar la mejor opción para aplicar dentro del contexto en el que nosotros nos encontremos en el momento. Pero para poder identificar bien y entender este concepto, se requiere de que tengamos claro los tres conceptos que engloban el pensamiento estratégico, que es el objetivo, la estrategia y la táctica. Entonces tenemos como objetivo la meta que queremos lograr, por tanto deben ser claros y definidos. ¿Qué quieres conseguir?
¿Qué propósito es el que estás buscando? ¿Qué meta quieres lograr a mediano, a corto, a largo plazo? La estrategia es referirse a ese plan que nosotros hemos diseñado para lograr un fin, para lograr ese objetivo. Es el plan general que nosotros establecemos. Queremos lograr una meta, entonces automáticamente tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a lograr esa meta? ¿Qué plan es el que vamos a utilizar? Es decir, ¿qué estrategia vamos a diseñar para que eso se lleve a cabo? La táctica, todas esas acciones concretas que se van a desarrollar para lograr esa estrategia planificada. ¿Qué acciones concretas? ¿Cuál va a ser ese paso a paso para lograr esa meta? ¿Cómo vamos a estar trabajando día a día en función de ese objetivo que queremos lograr? Aquí les tengo un ejemplo como para clarificar un poco la aplicación de estos tres aspectos. Entonces, si necesito mejorar en mis relaciones sociales, puedo realizar la siguiente planificación estratégica de vida. Es decir, si mi propósito es volverme más social, integrarme más con las personas, entonces el objetivo es incrementar mi círculo social y tener una vida social activa y satisfactoria. Esa es la meta que quiero lograr. La estrategia, resultar socialmente interesante y personalmente atractivo. Ese es el plan que yo tengo diseñado para lograr esa meta. De tal forma que me puedan aceptar sin problemas en aquellos círculos sociales en los que me quiero integrar. Entonces, la meta es aumentar mi círculo social. La estrategia es volverme interesante, atractivo, no solamente físicamente, sino a nivel de conversación, de temas de interés, para poder lograr entrar a ese círculo social que quiero llegar. La táctica, entonces la táctica es cómo voy a lograr, qué voy a hacer día a día, darle higiene diariamente, ponerme al día en las tendencias de la moda, vestirme de una forma adecuada y atractiva, aprender anécdotas, cosas divertidas, aprender a contarlos de una manera adecuada, mejorar mis habilidades sociales, aprender a escuchar, tener empatía. Es decir, la táctica es el paso a paso, esos pequeños logros que diariamente voy a hacer y voy a tener cada día. Entonces, para nosotros poder lograr siempre va a ser fundamental tener un objetivo, una estrategia y una táctica. La meta, el plan y el paso a paso de cómo voy a lograr eso que quiero. Entonces, el pensamiento estratégico, ¿qué es? Es el pensamiento personal que incluye la aplicación de un juicio basado en la experiencia para determinar las direcciones futuras, es decir, aprender de los errores, aprender de los desaciertos para poder aplicar a futuro una manera correcta, un mejor proceder. Se realiza mucho en las empresas totalmente. Las empresas aprenden de los desaciertos, de los errores que tuvieron de pronto en un producto, cuando se hicieron un lanzamiento, cuando de pronto contrataban personas al azar. De eso han aprendido que el contratar personas al azar, de cualquier manera hacer ese proceso de selección, dar con personas que no son competentes, encontrar personas que no cumplen el perfil, personas desmotivadas. Entonces, esos errores son los que le enseñan a la empresa a decir, necesito a alguien para que empiece a trabajar, entonces voy a tener en cuenta todo este paso a paso para encontrar esas personas competentes. Las empresas hoy día se están dando cuenta de que el contratar a través del nepotismo, que contratar por la necesidad y la urgencia que tenemos, nos ha hecho cometer errores demasiado costosos y pérdidas de tiempo, dinero y otra cantidad de recursos. Por eso
Ya hay tantos procesos para vincular a alguien a trabajar, ya hay tantas pruebas, entrevistas, analizar toda la parte que tiene que ver con ese candidato. Asimismo, el pensamiento estratégico es la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común que le permita a un negocio avanzar hacia el futuro satisfactoriamente para todos. La empresa, al aplicar mejoras, al aprender de un pasado, se dice de que lo pasado, pasado es y no hay que revisarlo, que no hay que recordarlo. En muchas ocasiones nos tenemos que voltear para mirar hacia atrás e identificar esos errores que tuvimos para no volver a cometerlos a futuro. Y eso de pronto es algo que falta en muchas empresas, es algo que le falta quizás también a nuestro país. Aprender de todas esas fallas que se han tenido anteriormente para no volverlas a cometer. Ese dicho de que para atrás ni para coger impulsos, vuelvo y repito, a veces se requiere dar 2 pasitos atrás para saber qué no debo de hacer y tomar el mayor impulso para avanzar de una manera positiva. El problema es que no nos quedemos en ese pasado, que no estemos viviendo constantemente de esos errores y que tengamos una mente tan lineal, tan cerrada, que no nos atrevamos a avanzar y a modificar de pronto aquellas cosas que no están funcionando y que nos hacen cometer una y otra vez los mismos errores. Aquí hay un ejercicio que dice que cuáles son tus temores con relación al desarrollo de tu creatividad. El pensar a veces hace que surja el miedo, la duda, la indecisión y que nos bloquee para generar la creatividad que necesitamos a la hora de realizar una labor. Estos temores, estos miedos es lo que nos impide a que ese pensar se vuelva un pensamiento mucho más sólido, mucho más resistente, mucho más seguro y mucho más confiable. La idea es cuál, de que cada temor, cada dificultad que se nos presenta a la hora de poder desarrollar de manera creativa un pensamiento es buscar y generar alternativas para enfrentarlos y superarlos. El pensamiento estratégico hace que lo estratégico vaya cambiando a lo largo del tiempo como consecuencia de un entorno empresarial cambiante. Es decir, los planes tienen que ir evolucionando, los planes tienen que irse adaptando a todo esto que se presenta nuevo. Imagínense, en este caso, poniendo el ejemplo de lo que nos está tocando en estos días, de la pandemia que estamos sufriendo. Si somos unas personas de pensamiento un poco lineal, de pensamiento un poco cerrado, de ir siempre por un mismo camino, estoy seguro que en más de uno le va a generar como eh, cierta desagrado, cierta resistencia el tener que estudiar de esta manera virtual. Quizás muchos estén pensando, no es lo mismo, esto no funciona, me parece aburrido estar a través de una pantalla, escuchar o ver una diapositiva o ver un tema de clase y que no tengamos ese contacto con el profesor para que nos pueda de pronto sacar de las dudas que se tienen. Muchos dirán, no me gusta, pero hay que enfrentarlo como un nuevo desafío. De aquí van a salir cosas muy positivas, voy a poder aprender más, voy a meterme dentro de este campo tecnológico, me estoy fortaleciendo a nivel laboral en cuestión de adquirir esas habilidades para poderlas aplicar en la empresa. Es decir, el pensamiento tiene que ir cambiando y tiene que ir evolucionando. Podemos también colocar el ejemplo con nuestros papás. Algunos papás tienen un pensamiento de pronto un poco más retrógrado
a lo que se tiene hoy día. Son un poco más costumbristas, son muy un poco más de si las cosas siempre se han hecho así, entonces hagámoslas siempre de la misma manera. ¿Para qué ensayar? ¿Para qué improvisar? ¿Para qué cambiar un modelo que está funcionando? El medio, el mercado, todas estas nuevas tendencias hacen que nosotros tengamos que cambiar esas ideologías y meternos un poco más dentro de este nuevo contexto que se está presentando. Entonces, siempre buscar como algo positivo de ese cambio que se tiene que generar. Obvio que al comienzo va a dar un poco de temor, un poco de incertidumbre y hasta de dificultad, pero la constancia hace que esos miedos se vayan perdiendo y que esa perseverancia que estamos colocándole a esto nuevo que estamos realizando es lo que nos ayuda y lo que nos motiva a avanzar, porque al final el logro, cuando se logra algo, siempre va a sentirse esa satisfacción de que fue un reto más que pudimos superar. Cuando una empresa no tiene estrategia, es decir, cuando una empresa no tiene un plan, tiene unos objetivos, tiene una meta que cumplir, pero no tiene diseñado un plan de cómo lograr esa meta y mucho menos tiene una táctica de cómo va a poner en práctica ese plan, entonces surge, como se muestra acá en la diapositiva, que todo está encaminado para diferentes lados. Una cosa es lo que piensan los departamentos, otras son las expectativas que tiene la empresa y otras son las expectativas de los clientes. Es decir, cada uno tiene su propia expectativa que en algunos casos puede coincidir, pero que en la mayoría de los casos no coincide en lo absoluto. Entonces es un desorden, desorganización, refleja de pronto falta de tener una estructura clara en las empresas. Lo podemos también ver muy notoriamente cuando dicen, no, es que un jefe me dice esto, el otro jefe me manda a hacer esto otro, este otro me dice que es que es prioridad esta tarea, entonces uno no sabe a quién hacerle caso, hacia dónde se dirige, qué es lo que tiene la empresa como meta, hacia dónde debemos de estar todos encausados. Pero cuando una empresa sí tiene una estrategia, cuando sí tiene claro un plan, entonces todo va en la misma secuencia. Las expectativas tanto de los departamentos, de las áreas, como de la empresa en general y la de los clientes, todos van encausados a un mismo propósito, a una misma dirección. El pensamiento estratégico, entonces tenemos lo que es el pensamiento lineal, es secuencial. Las decisiones se toman con base a un encadenamiento lineal de factores, es decir, si hago esta cosa, entonces generará esta otra reacción. Es decir, lo uno va llevando a lo otro y así sucesivamente. Es un pensamiento, es un tipo de pensamiento que aunque de pronto puede generar efectos buenos, también se vuelve un poco monótono. Es decir, lo uno va generando automáticamente lo otro. El pensamiento estratégico, por el contrario, analiza todas esas diferentes alternativas que se pueden aplicar para solucionar un problema, para tomar una decisión, todas las técnicas posibles que se pueden utilizar, los enfoques, es decir, reestructurar, empezar a mirar desde todos los ángulos, norte, sur, este o oeste. ¿Esto qué nos va a ayudar a tomar una mejor decisión? Este pensamiento estratégico es fundamental dentro del gerenciamiento de los empleados, es decir, hacer de que analizar todas las posibilidades, analizar todos los enfoques. Las empresas tienen que tener en cuenta este pensamiento estratégico y va a ayudar también. Y ese pensamiento estratégico va apoyado ¿de qué? De toda la plataforma estratégica que tiene la empresa, de la misión, de la visión, de los principios y valores bajo los cuales trabaja, es decir, moldea todo
lo que se va a realizar en la empresa. Entonces, como les venía diciendo, el modelo del pensamiento estratégico incluye la visión, las metas que queremos lograr, el propósito para lo que existimos con relación a la emisión, para qué estamos, para qué fuimos diseñados, cuál es la esencia que tiene la empresa, los objetivos que se quieren lograr y esa acción, esa táctica que vamos a utilizar para lograr ese plan y para alcanzar esas metas que se tienen proyectadas. ¿Cuál será entonces el reto del pensamiento estratégico? Ese reto es aprender a pensar estratégicamente. Ese es el reto más grande que nosotros tenemos. Y ese reto está en desviar el enfoque gerencial, es decir, desde la explotación de la empresa hacia la satisfacción del cliente, es decir, darle toda la trazabilidad que se requiere. Va desde los productos que estamos ofreciendo hacia las necesidades satisfechas de los clientes. No es solamente producir un producto, fabricar algo, es ir más allá, es pensar en esas necesidades que tienen nuestros clientes. Va desde el modo como venden las empresas hasta el modo como compran los clientes, es decir, es pensar a futuro. El pensamiento estratégico va muy ligado a la prospectiva, pensar desde hoy cómo me quiero ver un mañana y empezar a trabajar desde hoy en esa meta que tengo de visualizarme a futuro. Los pasos del pensamiento estratégico, definir un marco conceptual, identificar las opciones estratégicas, evaluar esas opciones, evaluar ese plan que nosotros pretendemos realizar, seleccionar las opciones, seleccionar todas las tácticas que para nosotros sean las más acertadas y transformar esas estrategias en acciones, es decir, hacerlas. Y ese hacerlo implica hacer algo día a día. El plan estratégico responde a unos interrogantes que son ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos ayer? ¿Cómo haré para conseguirlo? ¿Dónde quiero estar mañana? Todo esto es prospectiva, todo esto es pensamiento a futuro. Nosotros tenemos que aprender hasta por el propio bien personal para poder alcanzar nuestras metas ese pensamiento prospectivo, ese pensamiento estratégico. ¿Qué somos hoy? ¿Qué queremos lograr para un futuro? ¿Cómo vamos a hacer para conseguirlo? Hoy soy una persona que estoy trabajando, realizando una labor específica, pero en 5 años yo sueño, yo anhelo verme liderando un grupo de empleados, teniendo a cargo un área, un departamento. Aquí ya entonces empieza a visualizar esa meta que yo quiero. ¿Dónde estoy? Es lo que en este momento me encuentro. ¿Dónde quiero estar mañana? Estar liderando un grupo de empleados, estar liderando una área, estar con un nuevo cargo. Luego surge, listo, en ese momento estoy aquí en esta situación y tengo un plan. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Entonces ya tengo que crear varios planes. Uno es empezar a estudiar, pero como me genera de pronto tanta dificultad para meterme de una vez a una carrera universitaria por el nivel de exigencia, por los costos que se puedan presentar, puedo empezar por algo. Voy a hacer una técnica que también es un estudio superior y a través de esa técnica ya puedo ir escalando un poco, puedo fortalecer, me voy metiendo más en el cuento de la educación, de disciplinarme, de adquirir nuevas responsabilidades, nuevos hábitos, nuevas costumbres, de sacrificar otras cosas y empiezo ese reto. Ya di ese plan. Bueno, pero es que entonces yo quiero después de la técnica y de que pueda tener un cartón para mostrar y poder de pronto ascender un poquito laboralmente, entonces quiero continuar
de una vez con la carrera tecnológica o universitaria, porque ya vencí esos miedos y ya vencí ese desafío, ese pequeño reto de poder meterme dentro del campo del estudio. Entonces, esa es la estrategia. Al final, cuando logre esa meta, yo puedo empezar o me puedo estar haciendo esa pequeña retroalimentación de decir, bueno, hace 2 años estaba en esta situación, me visualizo en 3 años en esta otra, en este momento me encuentro haciendo eso. Yo ya puedo hacer ese balance de analizar si he avanzado o no he avanzado. Ya puedo hablar de cómo estaba y cómo me encuentro hoy en día. Es decir, ya puedo analizar cómo estaba ayer. Es importante, ¿por qué? Porque es una medición que nosotros nos estamos haciendo. Aquí estamos aplicando pensamiento estratégico y muy seguramente este pensamiento estratégico lo aplicamos en muchos factores de nuestra vida. Lo que pasa es que quizás no le hemos dado la importancia o no lo hemos catalogado con ese nombre. Pero ese pensamiento estratégico, la idea es cada vez desarrollarlo más, aplicar estrategias, tener planes de acción para cada situación que nosotros vayamos a realizar. Uno a veces les ha hablado o los profesores les pueden hablar de un plan de estudio, de la forma en que se organicen, de cómo no se dejen avanzar del tiempo para que no se les acumule todas las actividades académicas que deben de presentar. Eso es diseñar un plan, eso es pensar estratégicamente. Y aquí es importante desarrollar esa habilidad cada vez más, porque también hace parte de esas nuevas competencias que se requieren a nivel laboral. Entonces, con esta última parte se finaliza lo que es el tema de pensamiento estratégico. Es importante para finalizar tener en cuenta que el pensamiento estratégico nos obliga a tener varios planes de acción, a tener varias estrategias en caso de que una no funcione, entonces puede aplicar inmediatamente la otra y así sucesivamente. Es una competencia que día a día, como dije, como mencioné ahora, hay que reforzar. Dejemos ese modo automático, ese modo avión en el que muchas veces nos estamos inmersos y empecemos a desarrollar nuestra mente. A medida que nosotros vamos desarrollando, nos vemos obligados a pensar, a encontrar soluciones, a encontrar nuevas estrategias. En ese mismo modo estamos haciendo que nuestro cerebro se desarrolle muchísimo más y que sea más fácil generar estrategias, generar esa capacidad de pensar, de razonar, de poder conceptualizar temas, de poder crear, de poder innovar y obviamente de poder fortalecer muchísimo más esa parte laboral. Entonces, les recuerdo que si tienen cualquier duda o inquietud con relación al tema, pues entonces a través del foro de dudas e inquietudes las pueden manifestar. Asimismo, tengan en cuenta responder a la pregunta que se les hizo acá al inicio de la clase para que presenten sus aportes. Es importante, muchachos, presentar esos aportes. Recuerden que van a tener 24 horas para realizar sus aportes. Una vez se vence el tiempo, se cierra la plataforma de ese foro y esa va a ser la asistencia a la clase. No necesito que me consulten en San Google, necesito es que usted genere un pensamiento propio y de su aporte propio con relación a esa pregunta que se les está realizando sobre pensamiento estratégico. Entonces, no siendo más, espero que tengan en cuenta lo del tema y nos vemos en la próxima clase.